Felei, ni Pupeñi, ni Pulamien, Inche, Entuan, ni Zumun. Después de haber escuchado cuál fue el proceso histórico que llevó al mapuzungún de una lengua primaria a una lengua secundaria, cómo el mapuzungún pasó de estar en el Gualmapu, en el territorio mapuche, como lengua principal, a ser una lengua periférica, nos toca hablar de responsabilidades y de proyectos a futuro. Por un lado, las responsabilidades son compartidas. Y en ese sentido no podemos olvidar que el Estado tiene la responsabilidad política por haber sido el ejecutor del genocidio hacia el pueblo mapuche, por haber negado a través de sus instituciones la proyección del idioma. Y por otro lado tenemos también la responsabilidad, los propios descendientes de los pueblos originarios, de mantener vivas nuestras lenguas y nuestras tradiciones. El mapuzungún nutre de sentido y de quimun a las costumbres y a la vida del pueblo mapuche. De esa manera entonces podemos sostener nuestra identidad. Por un lado está la responsabilidad estatal y la deuda histórica que tiene el Estado para con el pueblo mapuche de generar políticas públicas y espacios donde se revitalice el mapuzungún. También de sacar de la clandestinidad el idioma, haciéndolo cada vez más parte de la vida social y, si se quiere, considerándolo como es una de las lenguas que está ahí, también una lengua preexistente. Y hay proyectos de organizaciones mapuches para que el mapuzungún tenga ese rol dentro del Estado provincial. Por otro lado, también es real que los Pupeñi y Pulamien debemos organizarnos para revitalizar nuestro idioma y poder compartirlos con todo el mundo, con la gente mapuche y con la gente no mapuche, porque el mapuzungún es el idioma del territorio y va a estar vivo y va a estar revitalizado cuando se pueda hablar en cualquier espacio. Cuando dos personas puedan conversar en mapuzungún y aunque llegue una tercera que no entienda, no cambiemos el idioma, que no pase a ser una lengua secundaria. Por eso Pupeñi y Pulamien, las organizaciones de los pueblos originarios, cumplimos ahí un rol específico en facilitar y habilitar espacios para el aprendizaje del mapuzungún. Y también las instituciones del Estado necesitan generar esos espacios. El mapuzungún está en un momento y en una etapa crítica donde los hablantes nativos están ya ancianos y no tenemos la posibilidad de que los nuevos chilcatufe aprendan con hablantes nativos. Entonces es este el momento donde el mapuzungún puede reverdecer a la par y de la mano con el acompañamiento de los hablantes nativos, de la gente que nació y se crió hablando mapuzungún. Esto es muy importante de entenderlo porque si no se camina a ser una lengua en vías de extinción. Entonces es fundamental la revitalización del mapuzungún y es un proceso que tiene urgencia, que tiene este tiempo para ser llevado adelante. Será esta década, la década donde nos dediquemos a trabajar por la revitalización del mapuzungún. Fentepo Iñizungú, Peuman Lemay com Kantu Wiñotuain Tain Kewun, Tain Mapuzungún, Ka Azumain Tain Puy que Cheyem Nizungún ni Kewun. Feley, luego de escuchar a la antropóloga Malena y de escuchar los relatos de Rosalía Barra, Pillancuye y del Quimelfe Pablo Cañumí, nos encontramos con el Lamien Tomás, con quien en conjunto construimos este Entramcabún, para hacer una conclusión, un cierre de todos los contenidos que trabajamos a lo largo de este video. Lamien, queremos agradecer desde este espacio a todos los que nos aportaron a través de sus videos, de sus audios, de tomarse el tiempo para aportar este Entramcabún
porque entendemos que es importante hablar de estos temas y hablarlo desde todas las perspectivas, tanto la perspectiva del relato cotidiano de la gente que nos prestó su voz, como la perspectiva antropológica y académica, y se quiere también con la perspectiva más teórica, como la que se dio al principio de este Nothamkawen, cuando usted también explicó lo del idioma central y periférico. Pelei. Un poco quizás queríamos retomar la palabra de la Lamien Rosalía, quien nos relató concretamente una situación de hegemonía cultural llevada incluso dentro de los espacios mapuche, como lo son las asambleas, decía ella, los traún, por ejemplo, y mencionaba un ejemplo concreto que era un traún donde había mucha gente hablante, la mayoría hablante, pero que se termina cayendo en esto de que por respeto o por ayudar a que los jóvenes que no sabemos entendamos de qué se está hablando, hacer todo completamente en castellano, a pesar de que la mayoría de las personas que son parte de esos traún fueran hablantes. Lo que ella menciona después de esto es el Ngenyupún como uno de los únicos ámbitos donde se conserva aún el habla del Mapuzungún. Quizás queríamos también como hacer hincapié en esto, como el territorio de habla se fue reduciendo, ¿no? Primero se redujo a las comunidades. Después se redujo quizás a casas, como decía, por ejemplo, el Lamien Pablo, una casa donde habían muchos hablantes, pero venía alguien de otra casa y ya no se hablaba más Mapuzungún. Entonces, de las casas y los traún quizás, se redujo exclusivamente a los espacios ceremoniales. Y aún peor que eso, ahora se limita ni siquiera a todos los espacios ceremoniales, sino que solo a algunos. Entonces queríamos quizás, claro, problematizar esa situación. Así que le dejo la palabra a Lamien. Como decía aquí Ailén, lo que pasó fue que en el amplio del territorio mapuche, del Guaymapu, el Mapuzungún tenía su relevancia, se reduce con el genocidio a las reservas indígenas, luego a las casas, ahora solo en los militantes sobreviven, y esto representa un desafío para las generaciones que están aprendiendo Mapuzungún y para la revitalización. Tenemos que volver a ampliar el territorio del Mapuzungún. Hay que sacar el Mapuzungún no solo en los espacios ceremoniales, sino también en las casas, en la cotidianidad, en la urbanidad. Si no ampliamos los espacios de uso del Mapuzungún, se termina volviendo lo que se denomina en academia, los estudiosos, lengua secular, una lengua que solo se habla en ceremonias, como pasa con el latín dentro de la religión católica. Se pueden dar misas en latín, pero nadie las entiende. Sería terrible porque eso indica una lengua muerta. De hecho, el latín es una lengua muerta. Es una lengua que ya no se habla, pero yo te la puedo estudiar o conocer. Por suerte, el Mapuzungún tiene insumos para que sea una lengua que se puede estudiar. Pero no nos sirve si es una lengua muerta. Porque con nuestra lengua, o algunos testimonios dicen, con nuestra lengua moriría nuestra cultura. Entonces, una lengua secular no sirve a la construcción de la identidad mapuche y también pierde identidad del territorio. Y aquí quería hacer un aporte que quizás no se escuchó tanto en los relatos. No solo el Mapuzungún le da identidad al pueblo Lamien perteneciente al pueblo mapuche, sino también a la provincia, al territorio provincial. Neuquén, Tehuén, Lácar, Huechulazquen, Chimehuín, Quilquihue, Currué, toda la toponimia, todos los nombres de los espacios de la provincia tienen nombre en Mapuzungún. Y yo voy al Museo de Luxemburgo. A mí Luxemburgo, como palabra, no me dice nada. Luxemburgo no tiene identidad conmigo ni yo con él.
hay palabras que no nos generan identidad y no nos mueven nada. Nuestra provincia está llena de palabras que nos cargan de sentido. Si no hablamos mapuzungún, decir Quilquihue es lo mismo que decir Bermejo, que decir Amazonas. En cambio, Quilquihue, al poder hablar mapuzungún, tiene sentido, tiene una forma de ser, nos genera identidad colectiva como provincia. No solo al Pupeño Purañén, no solo a los mapuches, sino a toda la población y al territorio mismo, ¿no? Una foto del río Quilquihue con el nombre del río da identidad, lo sitúa en un espacio geográfico, lo sitúa en una historia. Entonces, si perdemos el mapuzungún, no solo se pierde la identidad mapuche como tal, sino se pierde la identidad del territorio y de la población que lo habita. Esto es importante porque como el mapuzungún tiene que ganar todos los espacios, es importante que se hable con todo el mundo, no solo entre mapuche y no solo entre los interesados, sino también que haya conocimiento básico del mapuzungún en la sociedad toda. No vamos a hablar de mapuzungún hasta que no lo hablemos entre todos y hasta que no pase a ser una lengua de uso cotidiano. Esto me hace recordar a las palabras de la papay Berta cuando dice: ¿y cómo tanto tiempo que llevan viviendo en territorio mapuche no saben hablar mapuzungún? Y es terrible porque justamente va con esto, ¿no? Vivimos en un lugar que está repleto de nombres y de palabras, y aún así la mayoría de la gente, por más años que lleve viviendo en territorio mapuche, no tiene la menor idea muchas veces. Y eso habla justamente de esto mismo, ¿no? Entonces ahí es donde queremos hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos en las nuevas generaciones, ¿no? De poder volver a poner el mapuzungún en todos los ámbitos. Y incluso en ámbitos nuevos. O sea, porque no podemos seguir hablando del mapuzungún en un ámbito de fogón y de nucham y de historias, sino que el mapuzungún tiene que empezar a ocupar muchísimos espacios más. De hecho, con más razón, espacios como ahora son las redes sociales, por ejemplo. ¿Quién no tiene redes sociales? Entonces el mapuzungún tiene que estar en las redes sociales, tiene que estar en todos los ámbitos que nosotros a diario habitamos, de distintas formas, pero habitamos. Entonces ese es un trabajo que nos corresponde a las nuevas generaciones y que para eso quizás requiere tomar incluso definiciones, ¿no? Definiciones en cuanto, por ejemplo, no podemos seguir debatiendo si el mapuzungún se escribe o no se escribe. Por ejemplo, ¿no? Justamente tenemos que entender que de hecho ya hay maneras de escribirlo y tenemos que comprender que tenemos que aprender a escribirlo en todo caso. Y para mí hay algo bien importante cuando se habla de la escritura del mapuzungún. Desde 1930, con los escritos de Elena Miesche, hay peñi, en particular un peñi apodado Nahuel, que está escribiendo el mapuzungún desde 1930. El libro que escribió Pascual Coña también está escrito en mapuzungún y tiene un siglo. Decir que el mapuzungún no se escribe hoy, de los 2000 para acá, no solo es terriblemente ignorante, sino que también invisibiliza a los Pupeño Purañén que hace un siglo que están escribiendo mapuzungún. Entonces, esto es bien importante porque hay esfuerzos colectivos. Los grafemarios, nosotros en particular, estamos intentando producir textos en un grafemario específico desde las organizaciones. Tenemos varios, y un desafío de esta generación en los próximos 10 años es que se vayan unificando los grafemarios, que la gente deje de escribir como cree que suena y empiece a elegir uno de los 3, de los 4 que están en el territorio, un grafemario que les quede cómodo, que les guste, que se interiorice de cómo se escriben los distintos grafemarios y que elija uno. Ese es el desafío de aquí a 10 años. Y de aquí a 20 es que nos pongamos de acuerdo en escribir un solo grafemario.
es un trabajo de hormiga y que tenemos que encarar ahora, porque 10 años se pasan como agua entre los dedos. Por eso las organizaciones mapuche, los pueblos también, la población, tienen que tener esto en cuenta, tienen que poder, en los espacios donde encuentra palabras mapudungun, preguntar, ¿en qué grafemario está escrito? ¿Qué significa? Incluso en la cartelería que se encuentra en espacios provinciales o nacionales, ¿no? Lanín, que es un nombre en mapudungun. ¿En qué grafemario está escrito? Porque esos son contribuciones específicas, concretas al mapudungun, ¿no? Esas son las contribuciones que cada cual desde su espacio de trabajo tiene que poder hacer. En el caso de nosotros, los educadores populares y los educadores en general, tenemos que poner el mapudungun en los espacios públicos y desde ahí elegir un grafemario y construirlo desde ahí. Quien trabaja en un espacio de atención al público tiene que hacerlo desde la cartelería. Quien trabaja del turismo tiene que hacerlo desde la información turística. Pero todos desde nuestro lugar que habitamos tenemos que poder hacer una apuesta por el mapudungun para que perdure y se pueda transmitir a las nuevas generaciones fortalecido. Sí, totalmente. Yo al principio decía, por ejemplo, hace 10 años no era tan fácil, quizás, o no era tan una realidad tan tangible el estado de pérdida del mapudungun. Por eso está bueno hacer referencia a esto, ¿no? Como en 10 años, que si uno se pone a pensar en la vida de uno mismo, parece que es nada, es muy poco tiempo. Pueden haber cambios tan grandes. O sea, y eso te lleva a pensar un montón de cosas, como de qué forma animar, de hecho, a la gente a tomar conciencia de esta situación. Y no solo tomar conciencia para decir, uy, qué mal que estamos y listo. Sino como, bueno, uy, qué mal que estamos, ¿qué puedo hacer? Entonces, existen de hecho muchísimos espacios ahora de enseñanza del mapudungun, por ejemplo. Entonces, invitar a la gente a participar de esos espacios de enseñanza, animar a la gente hablante a hablar mapudungun en su cotidianidad. Y no importa si el otro te entiende o no te entiende. Capaz que esa persona tiene un nieto, una nieta de 2 años, 3, 4 años, y animar a que no le va a hacer mal a ese niño aprender mapudungun. De hecho, va a aprender con toda la normalidad, pero bueno, eso también requiere romper barreras, ¿no? Y romper miedos. Porque, de hecho, sería muy hermoso que eso pase fácilmente, pero eso, de esa forma estaríamos obviando todo un proceso histórico doloroso, ¿no? Entonces, para eso no quiere decir que no comprendamos esa parte, justamente. Pero invitar a sanar esos miedos, esos procesos de dolor que fue dejar de hablar el mapudungun y poder ponerlo nuevamente en práctica y poder volver a poner el mapudungun en el lugar de primera lengua. Qué ideal sería eso, ¿no? Pero tampoco es algo que pase. Hacer varios aportes más a lo que usted nombró que se me estaban pasando por ahí. La virtualidad. La virtualidad, como usted dijo, que es un espacio de disputa constante, es un espacio donde o las culturas florecen o se marchitan. Y en ese sentido entender que la virtualidad nos ofrece una voz hegemónica muy fuerte. Todo el mundo puede saber de las películas de Marvel a través de internet. Y hay una cantidad de producción de contenido alrededor de las películas de Marvel en Estados Unidos, donde en cada país tiene gente que reacciona, gente que hace memes, gente que... entonces están dedicando tiempo a construir esa cultura y que cada vez esa cultura sea más grande. Lo mismo con la lengua anglosajona. El inglés tiene muchísima producción en internet, entonces ganó territorio en la virtualidad.
el Mapudungun no empieza a ganar territorio en la virtualidad, también lo pierde ahí. Y hoy la virtualidad es un espacio de disputa que la pandemia nos vino a poner de cara al mundo. Cuando se hicieron políticas públicas como Conectar Igualdad, donde se buscaba que cada familia tuviera acceso a la tecnología, y después venimos una pandemia donde tenemos que acceder de manera remota a la educación pública, ahí es necesario entender que la virtualidad es un espacio de disputa también, y es constructora de sentidos, constructora de cultura, ¿no? Por ahí uno puede liberar el pensamiento, construir pensamientos, debatir, o simplemente ser un mero consumidor de lo que los demás producen. Si uno no produce local, depende de la producción ajena, y eso también hace que uno termine estimando más lo que se produce afuera que produciendo adentro. Y en términos de producción cultural, esto es complejo porque se pierde la diversidad y la identidad de uno mismo. Y con eso también un ejemplo quizás burdo, pero en un programa nacional que pretendía ser federal en Futurock, hablaban de Neuquén, y justo las tres personas que hablaban eran un referente de turismo, una joven de Neuquén Capital y una joven de San Martín de los Andes, y llegaron a la conclusión extraña de que en Neuquén no había un lunfardo, no había una forma de hablar de los neuquinos. Y yo pensaba, ¿y todo el Mapudungun que sobrevive en la provincia, dónde queda? Y esto en un medio que busca ser progresista, que busca instruir, que ser federal, que no lo buscan todos los medios nacionales, pero aún así, uno dice, evidentemente nuestro territorio es muy chico y nuestra caja de resonancia de Mapudungun es muy chico, que todavía una vecina que está en la ciudad vecina de San Martín de los Andes no conoce una lengua que se habla fuertemente en su provincia. Y de hecho, en un lugar de la provincia que es donde más se conservó, o sea, si aclaramos Junín y San Martín y Aluminé, y alrededor de estos tres pueblos, es donde más se conservó el Mapudungun, ¿no? Donde más comunidades hay, de hecho, y ese es el motivo, ¿no?, de que haya tanto Mapudungun. Ciudades como Zapala, Neuquén, Utralcó, tienen nombres en Mapudungun. Y después pensaba en palabras copurrucas que conoce la mayoría. La responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, no es la idea de repartir culpas. Que nadie piense que estamos intentando echarle la culpa a los mayores por enseñar. El Estado es responsable en términos políticos, digo, pero es responsable, no estamos echando culpas. La idea no es generar culpa a alguien, sino el sentido de responsabilidad. Porque la responsabilidad es un sentimiento un poco más meditado y madurado, decantado, que nos permite accionar. Esto que transmitimos, que transmitís muy bien vos, transformar este dolor, este ataque a la identidad integral de una población potencial en acciones concretas. Y eso se puede a través de dejar de sentir culpa o pena de la situación actual y empezar a pensar en tomarlo con responsabilidad. Hechos estos tres aportes, la virtualidad, la adaptabilidad de los pueblos, cómo nos vamos adaptando. El pueblo mapuche es un pueblo que se adaptó, la provincia de Neuquén se adaptó muchísimo en lo que tiene existiendo, y sabiendo lo de la responsabilidad es importante no pensar que esto es solo una cuestión superficial, que tiene múltiples aristas, que debe ser abordado desde múltiples aristas, donde cada cual tiene una responsabilidad específica que cumplir. No sé bien qué nos está quedando en el tintero de retomar antes de cerrar este Cancún. Y creo que está todo dicho. Quizás queríamos cerrar de esta forma, ¿no? Hablando de concretamente de cuáles son las tareas que tenemos por delante. No solo nosotros dos, no solo nosotros como organización, todo el pueblo mapuche, ¿no? Y puntualmente nuestra generación, las generaciones más nuevas, que quizás podemos ser incluso ese nexo entre las generaciones de nuestros abuelos, abuelas, de la gente mayor de este tiempo, con las niñeces, ¿no? Y en esto seguir recalcando, recordaba también en un momento, en un jam que tuvimos, que hablábamos de esto, ¿no? No podemos culpar a la gente mayor
por no haber enseñado el Mapuzungún, porque de hecho es algo muy común, como a veces el enojo, y no, porque vos no me enseñaste. Bueno, ¿qué pasó para que esa persona no enseñara? Entonces eso tenemos que dejar de hacerlo. Así como dejar de culpar a las mujeres, madres, de no haber enseñado, porque la mujer es la encargada de conservar el conocimiento. Entonces, si la mujer no lo conservó, bueno, es culpa de ella. Era su responsabilidad. Y ahí no tenemos que caer. O sea, queremos llegar a ese punto. No podemos seguir cayendo en ese mismo error. Y tenemos que poner la responsabilidad donde va. Concretamente en el Estado. Entonces, ahí estaríamos como cerrando la idea y nos queda eso, animar a la gente a empezar a habitar espacios de enseñanza, a compartir lo que se aprende y a sumarse a los trabajos que se vienen haciendo de revitalización del Mapuzungún en distintos lugares de Wallmapu. También salirnos de la idealización a la hora de trabajar me parece también fundamental. La idealización no es mala en sí, el problema de la idealización es que no es real. Y lo que no es real se cae pronto, porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces, salir de la idea de cultura perfecta, de bueno, padres tienen que enseñar a hijos, madres tienen que enseñar a hijas, salir de la idealización y empezar a habitar la realidad, que a veces es mucho más difícil, pero que de manera colectiva es habitable y podemos enfrentar los desafíos que tenemos de aquí a 10 años, de aquí a 20 y ojalá de aquí a 30 podamos estar hablando incluidamente en estos Tramka. Pero más bien, no solo que lo podamos hablar, sino que haya gente que lo pueda entender. También importante, muy importante. Así que, bueno, Pente kunuaintain Tramka Pachanta, Uleta Kain Twain Kiñe Tramka Huelukazungu Tramkain. Es otra cosa de lo que vamos a hablar mañana. Pero bueno, esperamos que les haya sido entretenido, esperamos poder haber podido lograr algo que no haya sido aburrido de escuchar, de ver. Ojalá surjan espacios donde podamos vernos las caras, donde podamos interactuar y quizás dejarles a continuación nuestras redes sociales, de hecho, porque seguramente de tanta información y de tanta opinión sobre esto, deben haber muchas preguntas. Entonces les vamos a dejar nuestras redes para que si tienen preguntas o comentarios sobre de lo que fue este Tramka y de lo que será el de mañana y el de pasado, puedan compartirlas, así nosotros también podemos seguir construyendo, ¿no? E interactuando con la gente que nos escucha. Así que eso es todo por hoy. Huechui, Tefachin Cham, Peukayal, por mi parte. Peukayal Puche, Peuman Elemai.com, Kumemi Agua y Wen, Puche, el Cutuluto Fachi y nos veremos Ulepe Guayin con Canentain Tain no Tramkawan Melton. Vamos a hablar de educación, así que Winkaki Melton. Winkaki Melton. Peukayal.